¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Estamos en Puebla en la cobertura de la selección mexicana que va a enfrentar al Valencia de España. Este sábado a las 8 de la noche a través de Azteca 7 tendremos la transmisión. Vamos a revisar las imágenes de la llegada de la selección nacional. Y es que hay dos personajes que se llevan los reflectores, por lo menos acá en Puebla. Guillermo Ochoa, el guardameta del conjunto mexicano que regresa a la selección nacional después de varios meses de no estar en las convocatorias. Y también, por supuesto, Rafael Márquez, que es un ícono personaje, los dos íconos del siglo XXI de la selección mexicana y seguramente en muchos top 10 de los mejores jugadores de todos los tiempos del balompié mexicano. Entonces vamos a revisar cómo lo recibieron acá en Puebla, cómo estuvo el viaje, cómo estuvieron las circunstancias de esta situación, porque la selección entrenó en el centro de alto rendimiento toda la semana, estuvieron allá en la Ciudad de México y este jueves viajaron vía terrestre del sur de la ciudad con destino a Puebla. Se aventaron como 3 horas y media, hay muchísimo tráfico con todo y que el CAR se ubica al sur de la Ciudad de México, prácticamente en la salida a Cuernavaca. Entonces agarraron por Morelos, rodearon y entonces llegaron a Puebla, no por la vía tradicional que se usa en la Ciudad de México, aprovechando la ubicación del CAR. Sin embargo, pues se retrasó la llegada, hora y media más o menos de lo que se tenía programado. Había aficionados afuera del hotel de concentración de la selección ahí esperándolos. Sin embargo, por cuestiones meramente del hotel, no se les permitió el acceso a los aficionados a esa zona donde iban a pasar los futbolistas. Esto es un tema que maneja cada uno de los hoteles a donde llega la selección. La selección no maneja estas situaciones. Entonces, sí hubo personas que estaban hospedadas en ese hotel y que aprovecharon y que se quedaron en la zona donde estaban los medios para obtener algunas firmas de los futbolistas, pero la mayoría de la gente, que eran unas 50 personas, se quedaron en el perímetro de este hotel de concentración. Y Guillermo Ochoa fue el único que se acercó a esa parte en donde estaban todos los aficionados esperando por una fotografía y un autógrafo. Y la verdad, muy destacable lo de Memo Ochoa, que a pesar de ser muy criticado por querer seguir en la selección a sus 39 años, buscar el 6º mundial en su carrera, pues ahí está. Y en el fútbol de Portugal ha estado jugando, es el guardameta que milita en Europa junto con Alex Padilla, que desafortunadamente sufrió una lesión con la 23. Entonces Ochoa, digamos que pues sigue ahí en el viejo continente y recibió el cariño de los aficionados. Le gritaban que gracias por haber ido, que estaban, ¿no?, emocionada la gente, la verdad, de verlo. 7 meses después, la última vez que Ochoa estuvo convocado fue para el Final Four en marzo de este año. Ustedes recordarán aquellos partidos donde México le ganó a Panamá y perdió con los Estados Unidos la final 2-0. Y eso marcó el principio del fin de la era de Jaime Lozano. Después venía la Copa América, pero Guillermo Ochoa ahí fue cepillado por el Jimmy Lozano y por la dirección deportiva, que habían planificado hacer un recambio generacional que tanto se habló, y al final de cuentas pues hoy lo vemos que ese recambio generacional se lo llevó el viento, ¿no? Guillermo Ochoa está de regreso y otros jugadores que ya no habían sido considerados, ahora ya con Javier Aguirre están de regreso con la selección mexicana, y ahí está Guillermo Ochoa y veremos cuántos minutos y qué actividad le da Javier Aguirre en estos partidos contra el Valencia y contra Estados Unidos. Seguramente lo veremos en alguno de los dos. Hay quien piensa que Malagón, al ser, digamos, este elemento que está llamado a ser el titular o que va sacando cierta ventaja con respecto al Tala Rangel, como lo vimos en la pasada fecha FIFA, donde Malagón jugó el partido más complicado, que era contra Canadá, veremos Ochoa en qué ranking de los guardametas se encuentra. A mí me parece que lo vamos a ver en alguno de los dos partidos. Habrá que preguntarle al vasco Javier Aguirre. Otro de los temas interesantes, lo de Rafael Márquez, lo que genera exfutbolista, ¿no?, del Barcelona, que es un ícono. Desde mi punto de vista, está en la mesa con Hugo Sánchez como candidatos a ser los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. Habrá quien piense que Hugo, habrá quien piense que Rafa, por lo que consiguió en Europa. Además, posiciones diferentes, Hugo delantero, Rafa defensa central. La verdad es que
un ícono también del fútbol mexicano y es uno de los imanes para la afición que recuerda todo lo que hizo Rafael Márquez por la selección mexicana. Así recibieron a la selección acá en Puebla. El equipo de Javier Aguirre tendrá entrenamiento en el Estadio Cuauhtémoc este viernes por la noche. Habrá conferencia de prensa donde seguramente se tocarán temas de la alineación y qué es lo que pretende Javier Aguirre para estos partidos. El Valencia llega este viernes también por la mañana a la ciudad de Puebla, después de un viaje tremendo que se van a aventar. Valencia, Madrid, el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso AIFA, ahí va a llegar el Valencia y después el traslado terrestre a Puebla, más o menos 2 horas y media, con lo que significa el cambio de horario, el jet lag, toda esta circunstancia un día antes del partido. Veremos cómo lo adapta porque además el Valencia va a tener entrenamiento en el Estadio Cuauhtémoc a las 5 de la tarde. Ese será a puerta cerrada, pero seguramente es nada más un entrenamiento regenerativo para alivianar el cuerpo, sacar el viaje y el sábado a jugar, ¿no? Me parece que como están las condiciones del Valencia, que marcha en el antepenúltimo lugar de la Liga de España, se tiene que lucir la selección de Javier Aguirre. Veremos también el asunto de los delanteros, que es otro tema interesante. El caso de Raúl Jiménez, que regresa a selección mexicana. Está, por supuesto, el Memote Martínez, está Germán Berterame. Y si nos vamos con la tendencia que utilizó Javier Aguirre en la pasada fecha FIFA, en donde Santiago Jiménez fue titular los 2 partidos, el Vasco nos damos cuenta poco a poco cómo se va manejando en estos duelos de fecha FIFA. Y si bien hubo varios cambios respecto al primer partido contra Nueva Zelanda y al segundo contra Canadá, sí hubo elementos que repitieron en la alineación titular y Santiago Jiménez en ese momento fue uno de los que jugó los 2 partidos. Me parece que Raúl Jiménez podría ser un caso similar si sigue ese patrón de comportamiento Javier Aguirre con la selección, de darle la titularidad a Raúl Jiménez, que es el delantero que viene en mejor momento de los que están por la actualidad que vive en la Liga Premier de Inglaterra. Entonces verlo contra el Valencia unos minutos y seguramente de arranque contra los Estados Unidos y pensando en jugar todo el partido, porque ese sí es un duelo de alto calibre, muchachos. Es ante una selección top 20 del mundo jugando como local, el clásico de la CONCACAF, así que no hay margen de error para Javier el Vasco Aguirre. Así que bueno, pues ustedes cómo ven, qué piensan. El partido lo tendremos este sábado, minutos antes de las 8 de la noche a través de Azteca 7, el México contra Valencia, fecha FIFA de octubre. Después el martes en el estadio del Guadalajara será el México contra los Estados Unidos en el estadio Akron. Ahí ya se reporta sold out. Acá en Puebla han estado haciendo diferentes promociones, que si tienes el boleto del partido que se hizo hace 17 años y que solamente se jugó el primer tiempo, puedes participar por boletos, descuento 2x1 para los abonados del Puebla. Han puesto muchas promociones. Veremos cómo es la entrada en un estadio que le caben más de 40,000 personas y que con el Puebla ha habido partidos que meten menos de 6,000. Así que veremos cómo reacciona la gente acá en Puebla para este partido. Les mando un fuerte abrazo, seguimos al pendiente y les estaremos trayendo detalles de la conferencia de prensa de Javier Aguirre.